Hola, 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 ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo de estos grabados del tirón, en el que si algo sale mal, me importa un ojón. Y hoy vamos a seguir también con la temática Among Us. Bueno, tengo este y tengo estos aquí. Ya os los enseñé el otro día, estos hechos de plastilina. Y en este caso también vamos a hacer un diseño en 3 dimensiones, pero lo vamos a hacer con otra herramienta. ¿Con cuál? Con una que se llama blockscad3d.com. Es una herramienta que está muy bien, podéis acceder directamente a la página web y os ponéis ya mismo a hacer vuestro diseño, en este caso de los tripulantes. Pues venga, vamos a ello. Abrimos el navegador, el explorador. Venga, ya estamos aquí. Entonces, os he dicho que es blockscad3d.com. Vais a ver que es una herramienta parecida a la del otro día, lo único que la filosofía es distinta. La del otro día, oye, pues tú vas arrastrando las piezas, vas ajustando. En esta no. En esta todo hay que hacerlo un poco a manubrio, en el sentido de que tienes que ir metiendo los numeritos para ir posicionando los objetos en ese área tridimensional en base a pues los parámetros X y Z, pero bueno, lo vais a ver, es fácil también, además está muy chulo y tiene un componente de programación que es lo que le da ya pues el valor añadido y es una pasada, ¿vale? Mirad, entonces vamos a dar nuevo proyecto, ya habéis estado practicando, como podéis ver, a ver, esto sí, mucho del tirón, pero a ver, yo ya esto he estado aquí dándole caña, ¿no? Además, bueno, yo esto lo practico bastante con mis alumnos, ¿no? Lo utilizo en clase con ellos, con algunos alumnos de, bueno, la última vez con unos de marketing que estaban viendo cuestiones relacionadas con diseño CAD. Y bueno, venga, recordad cuáles eran los componentes, vamos a volver otra vez rápidamente, cuáles eran los componentes de esto. Recordad que al final todo se basa en figuras básicas, ¿no? La pelotita, el cilindro, el balón de rugby, ¿no? Que era una esfera que deformamos, el cuadradito del backpack, de la mochila, ¿vale? Lo recordamos yo creo del otro vídeo, bueno, se ha ido por ahí, venga, no pasa nada. Pues venga, en primer lugar, fijaros aquí arriba, 3D Shapes, pues ¿qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar el cilindro, ¿no? El cilindro es el cuerpo. Además, no sé si recordáis que yo decía 20, 20, 20 o algo así, pues venga, vamos a poner 20, 20, 20, a ver qué pasa, 20, 20, voy a ampliarlo un poco más para que lo veáis mejor, así más de cerca, ¿veis? Ya os digo, aquí no hay que arrastrar ni hay que dibujar, aquí hay que hacerlo así, con bloques, introduciendo numeritos, ¿no? Si queremos ver lo que vamos diseñando, hay que pulsar el botón de render, ¿vale? Entonces mirad, esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Tenemos aquí pues una especie de cilindro, lo único que como podéis observar es demasiado bajo, ¿no? Entonces aquí vamos a darle un poco más de altura, vamos a poner por ejemplo 40, no sé. Esto es un poco prueba y error, ¿no? Fijaos, bueno, ahora más o menos, oye, yo no lo sé, hasta que yo no añada la pelota, es decir, la cabeza, pues tampoco sé esto si es muy grande, muy pequeño, muy largo, muy bajo, no lo sé. Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Además también, no sé si recordáis que en la otra herramienta, en Tinkercad, también se podía ajustar esa precisión con la que se dibuja la figura. Pues aquí también, no sé si lo veis aquí, si yo ahora pongo high y vuelvo a dar render, veis, oye, sale esto como con más precisión. Pero bueno, vamos a dejarlo en medium, en medio, ¿vale? Luego ya cuando hayamos terminado se puede poner a la máxima calidad y listo. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Añadir una pelotita, ¿no? Pues ya está, 3D Shapes y cogemos la esfera, la pelota, la bola. Venga, vamos a pulsar render y vamos a ver qué hace. Porque fijaos dónde me empieza esto a dibujar todo. En el centro, centro, centro del universo. ¿Cuál es el centro del universo? X0, Y0, Z0. Bueno, pues ¿cómo pongo yo la pelota arriba? Bueno, pues vamos a ir viendo bloques. Mirad, aquí arriba hay un apartado azul que se llama Transforms y hay uno que pone Translate, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con traducir de un idioma a otro. Esto al final lo que me sirve es para ubicar una pieza en una determinada posición X y Z, ¿vale? Entonces, si yo meto aquí la esfera, ¿vale? Yo ahora sí que sé que la esfera me la está pintando en 000. Si quiero que me la suba, ¿cuál es el componente que me da el alto? Mirad, la Z. Pues entonces digo, vamos a ir probando. Z igual a 30. Vamos a hacer otro render. Aquí no se ve nada. Yo creo que debe de ser que está adentro. Vamos a poner, no sé, 60.
¿no? A veces casi es mejor poner valores, oh, mira la pelota. Bueno, pues ya sabemos que por ahí van los tiros, lo único que la pelota también vamos a poner un radio de 20, recordad, y así nos va a quedar encajado eso perfectamente, y ahora lo que tenemos que hacer es bajarla. Vamos a decrementar el valor del eje Z, vamos a poner 40, por ejemplo, a ver qué hace esto. Y, oh, mirad, ya lo tenemos, ya está, ya lo tenemos. Ya tenemos, pues, ese bloque del cuerpo, por así decirlo, ¿no? Bien, no sé si recordáis que en Tinkercad lo que íbamos haciendo también era ir agrupando esas piezas. Pues esto también tiene esa función. ¿Dónde? Aquí en donde pone set OPS hay una que pone unión. ¿Veis aquí? Pues esto me sirve para ir pegando todas las piezas. Entonces, pues si yo meto aquí, ¿esto qué era? Sí, la cabeza, la pelota. Y luego meto el cilindro, pues hago render y bueno, pues ahí está, ¿vale? Os creéis que está junto, realmente no se aprecia ninguna diferencia, pero oye, eso está juntito de alguna forma, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Subir el cuerpo para meter debajo las patitas, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Podemos aplicar la transformación a todo ese bloque, ¿eh? ¿Veis? Ya vais viendo cómo va esto. Entonces digo, oye, translate, meto aquí todo esto y digo, vamos a subir todo lo que hay dentro. ¿Cuánto? 20, ¿no? Yo recuerdo que el vídeo que grabé el otro día, pues me parece que estaba en un alto de 20 o de 10 o algo así, no sé, venga, vamos a probar si esto lo mejor es ir probando. Entonces, pulso aquí, doy render y mirad, ya se puede observar que esto está ahí como flotando, ¿no? Pero aparentemente parece que no está muy elevado. Vamos a poner 20 y ya está. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, bueno, así, más o menos, yo creo que así puede estar bien, ¿no? Vale, lo que voy a hacer ahora, vamos a hacer las patas. Vamos a hacer las patitas como, pues con cilindros también, ¿no? Igual que hicimos el otro día. Vamos aquí, 3D Shapes, me arrastro, esto va de arrastrar, ¿no? La otra vez era arrastrar las figuras y esto es arrastrar, ¿el qué? Pues estos bloques que tenéis aquí, ¿vale? Vamos a, bueno, directamente voy a darle a render, a ver dónde me la ha pintado, ¿vale? ¿Veis? Recordad que por defecto me lo mete todo en el centro del universo, X0, Y0, Z0, ¿vale? Bueno, vamos a ver otra cosa, los colores. ¿Dónde están los colores? Los colores es un tipo de transformación, transforms. Pues mirad, si yo cojo color aquí y digo, bueno, venga, dejamos el amarillo, render, mira cómo me lo pinta, mira cómo me lo pinta. Además así, casi como que es más fácil hacernos a la idea un poco de lo que estamos haciendo. Bien, bueno, primero, ese cilindro, esa pata, tenemos que subirla un poco más. Entonces vamos a dar más altura aquí, por ejemplo 30. Ya se me mete ahí en el cuerpo, ¿vale? Bien, lo único que esto es un monopod. Bueno, parece como una especie de, ahora mismo, parece como que hemos hecho un polo, ¿no? No sé, algo raro, ¿vale? Para chupar, no digo nada más. Vamos a poner menos radio, ¿no? Menos radio, vamos a poner, no sé, 8, por ejemplo. 8, a ver, ¿qué hace esto? Render. Bueno, vamos a ver, bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Llevárnoslo a un lado del cuerpo, ¿no? Bien, ¿cómo sabemos dónde tenemos que empezar aquí a cambiar los números? Bien, X y Z, recordad, X y Z. Entonces, mirad ahí, imaginad que yo me quiero llevar el cilindro amarillo hacia la derecha. Pues vamos a ver esa línea de aquí, ¿eso qué es? Vamos a ver qué es. Vamos a ver. Mira, ahí. X, ¿lo veis? De alguna forma yo lo que voy a tener que hacer es manipular el valor de X. Bien, pero ¿cómo lo manipulo? Tengo que meter aquí el bloque de transform, porque si no ya sabéis que me lo mete en 000, centro del universo, y yo no lo quiero ahí. Entonces digo, madre mía, no sé dónde he pulsado. Sí, translate, meto todo ahí, y hemos dicho que tengo que tocar en la X, ¿vale? Porque lo que quiero hacer que es llevármelo para un lado. Bien. Pues empezáis a meter valores un poco al tuntún para ver cómo se va moviendo. Venga, render. Mira, me lo ha llevado para la derecha. Oye, pues ya está. Luego cuando yo ponga la otra pata, pues si sumando me va para la derecha, pondré un número negativo para que me lo lleve a la izquierda. Pero ahora lo vamos a ver, Vamos a acercarnos y si os fijáis, todavía la pata no está pegada ahí al bordecito del cuerpo. Por lo tanto, vamos a ir ya aquí un poco, pues si tengo 10, vamos a poner 12, a ver qué hace esto, render.
Mira, 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 esto ya tiene buena pinta. Ahí sí que está perfectamente pegado. Oye, pues mira, no nos vamos a complicar mucho más. Vamos a dejar la patita así. Y recordad, en el vídeo de Tinkercad, ¿yo qué hacía? Control C, Control V, copia, pega. ¿Esto existe aquí, Felipe? Sí, claro que sí. Copio y pego todo el bloque. Mira, Control C, Control V. Ah, aquí está, ¿lo ves? Lo único que hemos dicho que yo me lo tengo que llevar en el eje de las X, que lo hemos estado viendo antes, ¿vale? Veis aquí el eje de las X, pero me lo tengo que llevar para el otro lado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ya esto es muy fácil, truco. Si esto está a 12, mirad, si yo pongo justo aquí arriba, ahí, ¿ves? Si yo pongo menos 12, ¿qué va a hacer esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Glorioso! Mirad, las patas ya están perfectamente puestas cada una en su sitio. Bueno, vamos a ir dándole un poco de color y vamos a agrupar todo, ¿no? Venga, vamos a seguir aprendiendo. Esto es súper chulo y súper divertido. Mirad, os he dicho que el Union va juntando todas las piezas. Si yo quiero juntar más, tengo que pulsar aquí al más. ¿Veis? Y se me van abriendo huecos. Entonces yo ahí ya voy metiendo, meto una patita y ahora meto la otra patita. Pero vais a ver una cosa, no os asustéis. Si yo ahora pulso render, me desaparecen las patas. ¿Por qué? Porque al final quien manda es el translate de más afuera, ¿vale? Entonces, no os asustéis. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tener que bajar. ¿Dónde están las patas? Las patas es este y este, ¿vale? Vamos a ir bajando. Vamos a poner menos 20. Pulsamos render. Ah, ya vuelve la pata en su sitio. Y en el otro cilindro igual, menos 20. Y nos vuelve la otra pata en su sitio. Lo bueno es que tenemos todo metido en un bloque con el Union, ¿vale? Con la unión. Vale, estupendo. Bueno, vamos a darle un poco un color más homogéneo a todo esto. Entonces, por ejemplo, vamos a usar, como decía yo el otro día, el rojo sangre, el rojo, este, render. Entonces voy a tener que meter la etiqueta de color también, donde dentro de la cabeza de la esfera y dentro del cuerpo, del cilindro. Pues recordad, está aquí en la parte de transformación, ¿veis? Justo aquí, eso sí que está justo encima de mi cabeza. Color, venga, pincho aquí, me lo meto aquí. Ahí va, a ver dónde está. Vale, esto es lo único que cuando empieza a haber muchas etiquetas, pues bueno, es un pelín lío a veces, pero venga, cogemos ahí el rojo, render, a ver, vale, ya tenemos también el cuerpo en rojo y nos falta la cabeza, pues otra vez, transfórmame a otro color, meto todo aquí, a ver, ahí, vale, ¿veis ahí cómo se marca en verde cuando hay que soltar? Y ahora ya pongo esto aquí, render, y listo. Oh, sí. Mirad cómo va esto, mirad cómo va esto. Mirad cómo va esto. Esto tiene buena pinta, ¿verdad? Muy buena pinta, sí señor. Venga, pues, ¿qué más tenemos que hacer ahora? Recordad, la mochila. ¿Y qué era la mochila? Un cubo que luego aplastábamos. Pues venga, vamos a hacerlo. ¿Dónde están las formas en 3D? Aquí arriba, 3D Shapes, ¿lo veis? Cubo. Venga, pues meto un cubo. Además, lo meto ahí a la buena de Dios. Vamos a ver dónde me lo pinta. Pulso otra vez el botón de render. Mira, lo tiene ahí bien guardadito entre las piernas. Bueno, pues venga, vamos a aplicar ya lo que ya os he estado explicando. ¿Qué tengo que hacer con ese cubo? Traérmelo para acá. Y dirás, ¿y qué es para acá? Pues mirad aquí hacia las IES, pero para este sentido, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Con la etiqueta translate. Venga, pues entonces vamos a volverla a sacar. Translate, porque si no ya sabéis, porque ya lo hemos visto varias veces, que tú si metes esto algo así sin más, pues te lo mete todo ¿en dónde? En el centro del universo, en el 000, ¿vale? Bien. Entonces hemos dicho que hay que manipularla ahí para traerlo más para afuera, ¿vale? Pues venga, vamos a ir probando. Esto es ensayo y error un poco, ¿no? Si pongo 20, mirad, pues me la ha traído bien para acá, para donde yo quiero, ¿no? Más o menos. Vale, venga, perfecto. ¿Qué más cositas tengo que hacer? Pues tengo que agrandar un poco el cubo, ¿no? Bueno, pues lo que os digo, prueba y error, ¿no? Vamos a poner 20. Bueno, vamos a hacerlo con un poco de cabeza. Vamos a ver. Tengo que ensancharlo en la X y en la Z. Así y así, ¿vale? Porque si ensancho en la Y no me vale, no lo quiero. Es más, en la Y yo voy a tener que quitar para que se me quede más finito. Entonces, hemos dicho que en la Y
perdón, en la X y en la Z, en la X y en la Z, 2020, vamos a darle a render y veis, mirad cómo va el cubo ya haciéndose más grande. Vale, perfecto. Bien, manejar el componente Z a la altura es muy fácil, ¿no? Vamos a poner 30, por ejemplo, y tiene que subir el cubo hacia arriba. Ah, mira. Lo que pasa es que sabemos que ese cubo está descentrado, ¿no? Si nos ponemos aquí detrás, fíjate. Bueno, venga, vamos a hacerlo con cabeza otra vez. ¿Hacia dónde tiene que ir el cubo? ¿En qué eje tenemos que movernos? Ahí lo tenéis, mirad, en el de las X. Lo único que no sé si hay que sumar o restar, pero bueno, pues vamos a probar. Venga, vamos a poner 10, a ver qué pasa. No, ¿veis? Me lo ha traído para acá. Yo quiero para el otro lado, pues entonces vamos a poner menos 10. Parece que está centradito, ¿eh? Parece que está centradito, ¿a que sí? Lo único que, bueno, esa mochila, ese backpack, realmente se dice backpack. Yo el otro día lo estaba pensando, digo, hablo yo alegremente, digo lo de backpack, pero no lo tengo seguro, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerla un poco más grande, no sé, vamos a poner, por ejemplo, 24, a ver qué tal quedaría. Render. Claro, ahí, como podéis observar, se ha descuadrado un poco, pero bueno, vamos haciendo aquí el ajuste fino, ¿no? También. Vamos a poner 12, no sé. 12, render. Y bueno, ahí parece que está centrada, ¿eh? Oye, pues mola. Yo creo que se va a quedar así. Lo único que lo que vamos a hacer, fijaros que no está metida en el cuerpo, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para meterla en el cuerpo? Tocar el eje de las X, de las Y's, perdón, aquí. Hay que moverse ahí en esa línea, ¿veis? Pues venga, si pone 20, no sé, vamos a poner 15, a ver si va para adentro o para afuera. Render. Ah, va para adentro, pues ya está. Oye, hemos atinado la primera. Esto al final es cara o cruz, ¿no? Venga, muy bien. Pues ahí se va a quedar, ¿eh? Ahí se va a quedar la mochila. Color. ¿Dónde está el color? Transfórmame el color. Meto esto aquí. A ver. Ya no sé lo que estoy haciendo. Vale, méteme el color. Vamos a coger también el rojo sangre. Render. Vale, mirad. Oh, esto va teniendo una pinta estupenda, jolín. Vamos a unirlo también. Y vais a ver que va a pasar lo mismo que antes. Pero ya lo sabemos. Errarium manum est. Metiendo la patita es como se aprende, ¿no? Si no la cagáis, con perdón de la palabra, no aprendéis. Eso es así. Vamos a pulsar el botón de más. Veis, se abre aquí un hueco para meter la mochila. Metemos aquí la mochila. Y ahora cuando pulsemos render vais a ver lo que sucede. Vamos a ampliar para que veáis el muñequito más grande. Me ha subido la mochila, me la ha subido. Bueno, no pasa nada, somos listos, ya sabemos cómo funciona esto. Pues voy a bajar aquí. Si Z era 30, voy a poner 20, a ver qué pasa. Render. Mira, me la ha bajado un poquito más. Pues no sé, vamos a poner 18, a ver qué tal os parece. 18, render. Un pelín, venga. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 16, 1, 6. Venga, ahí se va a quedar, ¿vale? Yo creo que... Ah, sí, señor. Muy bien. La verdad es que mola. A mí me emociona hacer esto, ¿no? ¿Qué falta? Las gafas. Faltan las gafas. Bueno, el otro se me ha caído. Venga, vamos a ver estos muñequitos. Mira. Ahí está con el otro. Faltan las gafas. Las gafas, recordad que... ¿Cómo hacíamos las gafas? Las gafas las hacíamos con una esfera que luego vamos a deformar. Pues venga, vamos a ello, ¿no? ¿Dónde está? Ya he vuelto a tirar el otro muñeco ya. Aquí en 3D Shapes, digo, ponme una esfera, ponme la esfera. ¿Dónde me la vas a poner? Pues ya sabemos, en el centro del universo, X0 y 0Z0, render. Mira dónde tiene la pelotita, ahí entre las piernas, ¿vale? Oye, y si le hacemos la pelota más gorda, es como si estuviera metido en una bola de esas que te subías de pequeño y saltabas, ¿no? A ver. O sea, no, eso no. Vamos a poner, madre mía, 24, a ver. 20. A ver. Hostia, ahí sí que parece que está subido la pelota, ¿eh? Bueno, venga. Ya no sé ni lo que estamos haciendo. Sí, las gafas. Vale, las gafas. Bueno, entonces, somos listos. Ya sabemos cómo funciona esto. Bueno, vamos a ponerlas... Vamos a poner un radio más pequeñito. Venga, 10. Render. ¿Hacia dónde me tengo que traer las gafas? Para acá. ¿Qué eje es ese? El de las IES, ¿vale? ¿Cómo tengo que mover la esfera? Metiendo la etiqueta de Translate, porque si no, no se puede mover, ya lo sabéis. Entonces,
hemos dicho que hay que manipular aquí en el eje de las IES, pues no sé, 10, a ver para dónde va. No, pues va para allá, va hacia la zona de la mochila, ¿veis? Tiene que ir hacia el frente. Entonces, pues ponemos menos 10, ¿vale? Ah, bueno, y lo que vamos a hacer ya es darle el color que a mí tanto me mola ese azulito, ¿no? Que tienen las gafas. Entonces, no, Math no. Luego os voy a enseñar una pequeña cosa de programación que le va a dar ya el toque ya impresionante a todo esto. Color. Vamos a coger este azulito, a ver. Render. Venga, ese mismo, ese. Me la voy a traer un poco más para afuera, menos 12, render. Y ahora vamos a subirla. ¿Cómo se sube? Ampliando el valor del eje Z hacia arriba. Mira cómo va subiendo la pelota por el cuerpo. Render, más para arriba. Lo único que vamos a tenerla que sacar. Vale, aquí parece esto como un cíclope, ¿no? ¿Sabéis lo que son los cíclopes? Esos seres o animales o yo no sé, o bestias que tenían como un ojo grande en el centro. Parece un cíclope nuestro tripulante, ¿no? Vamos a sacar un poco... Madre mía, ya me estoy liando, ¿eh? Esto yo ya no sé. Menos 14. Vale, la vamos a sacar un poco, la pelota. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer también? No sé si sacarla un poco más. Yo creo que sí, ¿no? A ver, menos 16... Menos 16, render. Vale, ahí. Lo único que tenemos que alargarla, ¿vale? Y somos listos. ¿Dónde hay que alargar? Imaginad que tuvierais que estirar la bola, la esfera. Tendríamos que estirar en el eje X, ¿veis? Así. ¿Cómo se hace eso? Pues vamos a aprender una etiqueta nueva y en este caso es... A ver, ¿cuál era? A ver si me acuerdo. ¿Cuál era? Ah, esta, escala. Si yo aumento la escala en el eje X, lo que voy a hacer es estirar. Entonces, ahora está en 1. Si pongo 1.5... Ah, bueno, pero tengo que meter todo adentro. Estoy tonto. Venga, lo meto aquí, ¿vale? Ahí, mirad. No sé si lo estabais viendo. Hago render y... Oye, pues esto está. Madre mía, qué pasada. Fijaos. Ya está, ¿no? Vamos a terminar de hacer todo bien, ¿vale? Para que quede todo bien empaquetadito, ¿veis? Entonces, ya sabemos cómo se hace. Digo aquí en unión, digo, oye, sácame otro agujerito ahí, lo meto, pero sabemos que ahora se nos va a despiporrar. Render, ¿veis que se me van para arriba las gafas? No pasa nada. Sabemos que ya tranquilamente lo único que tengo que hacer, que es manipular aquí el eje de las zetas. Vamos a poner un poco menos para que me lo baje. Menos aún. 35. Vale, yo creo que nos vamos a quedar con eso, ¿ok? Venga, pues fijaros, qué bien, qué chulo, qué pasada. Oye, ya sabemos hacer otro muñeco de Among Us en otra herramienta de diseño 3D como es BlocksCAD 3D. Y ahora ya viene, como yo llamo, el bonus track. Lo bueno que tiene esta herramienta es que tiene etiquetas que nos permiten programar. Pues mirad, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Vamos a adornar a nuestro tripulante y le vamos a rodear de pelotas, como si fueran, no sé, pelotas, esferas, estrellas de la muerte o coronavirus, no lo sé, ¿vale? Entonces, mirad, vamos a ver una cosa. Vamos a buscar un hueco aquí que esté en blanco. Y vamos a sacar en primer lugar esto que se llama loop. ¿Qué es un loop? ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que lo que yo meta aquí se va a hacer varias veces, ¿no? Es como si meto algo en una lavadora. Bueno, sí, como si fuera una lavadora, ¿no? En este caso la lavadora dice va de 1 a 10 y se va incrementando ese contador en 1. Cada vuelta, lo que quiere decir que esto ahora mismo daría 10 vueltas, ¿no? El bombo de la lavadora daría 10 vueltas. Y lo que yo meto dentro del bombo de la lavadora va a dar 10 vueltas. Entonces, si yo dentro meto, digo, oye, dibújame una esfera, pues como da 10 vueltas me va a dibujar 10 esferas, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a poner la esfera y a ver qué hace. Ya os digo que esto no va a hacer nada, ¿vale? A ver, id pensando mientras renderiza por qué
Bueno, ya ha renderizado, ha hecho rápido. ¿Por qué sale una esfera? Joder, me has tangado, Felipe. Has dicho que esto es como una lavadora que da 10 vueltas y tiene que dibujar 10 esferas. Sí, ha dibujado 10. ¿Te lo crees? No lo sé. Sí, te lo tienes que creer, porque las ha dibujado todas en el mismo sitio. En el centro del universo, en X0 y Z, Z0. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer? Oye, pues lo que molaría es que me las fuera pintando en sitios distintos. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí viene la magia de la programación. Pues mirad, vamos a utilizar bueno, la etiqueta de translate, que es la que me ubica, la que me dibuja la esfera en un punto concreto, ¿vale? Vamos a verlo. Imaginad que yo pongo aquí 333, ¿vale? Bueno, a lo mejor es poco, no lo sé. Pero si yo pongo 333 y hago el render, no sé si se apreciará. Me la ha movido un poco, ¿vale? Vamos a hacer a mover más, por ejemplo, 20, ¿vale? ¿Veis? Me la ha movido. Me la ha pintado en 23Z3. ¿Cómo puedo hacer para que me pinte eso en posiciones distintas cuando da las 10 vueltas? Pues mirad, hay una maravillosa fórmula, un comando, una etiqueta, aquí en la parte de matemáticas, que a mí me encanta. Es la etiqueta random. Bueno, no la veis porque la estoy tapando, ¿vale? Esto me da un número al azar entre lo que yo le diga ahí, ¿no? Entonces imaginad, si yo digo, vamos a hacer esto con cabeza, ¿no? Vamos a hacer esto con cabeza. Si yo quiero que me dibuje las pelotitas al azar repartidas entre las X, las Y y las Z, el alto, pues bueno, vamos a manejar una serie de rangos ahí, me los va a crear esos números aleatoriamente, por lo tanto, cuando el bombo de la lavadora de esas 10 vueltas, cada pelota va a salir dibujada en un sitio distinto, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, en la X, mirad, vamos a decir que me la pinte de menos 100 a 100. Incluso si queréis, vamos a dejarlo otro tal y como está. A ver qué hace, a ver qué hace, a ver qué hace. Yo os invito de verdad a que experimentéis. Vamos a ver qué hace. ¿Veis? ¡Oh, oh, oh, oh! Ha repartido de forma aleatoria las pelotitas, las esferas, las estrellas de la muerte en el eje X. Entonces, oye, yo voy a meter ese random también en el eje de las Y y en el eje de las Z. Y esas pelotas van a aparecer ahí todas volando por el espacio de forma aleatoria. Venga, aquí existe también control C, control V. Traigo para acá, tralarí, tralará. Y en la Z, si yo, por ejemplo, quiero que se generen a partir del suelo, pues entonces tengo que generar números aleatorios desde 0. Y vamos a poner desde 0 a 200, por ejemplo, ¿vale? Pues ya está, mirad, esta es la magia de la programación. Hemos creado un bucle, dentro del bucle estamos pintando 10 pelotitas. ¿En qué posiciones? En posiciones que esta función random me da números al azar. Venga, render. Oh, mirad, mirad, qué estampa más bonita. ¿Veis? Y yo ahora vuelvo a renderizar y me vuelve a generar otra disposición de las pelotitas en el espacio y vuelvo a darle a render y saldrá otra, ¿no? Esto es como jugar a la lotería espacial, ¿vale? Bueno, venga, vamos a terminar con una última modificación. Si os fijáis, todas las esferas... Bueno, vamos a cambiar el color, oye, que a mí ese rosita la verdad es que no me va mucho, ¿no? No es por nada, pero oye, no lo sé. Vamos a poner el azul, ¿no? Vamos a poner el azul. Aquí, ¿vale? Este azul. ¿Vale? Muy bien. Oye, ¿veis? Contrasta mejor, ¿no? Yo creo que el contraste es mejor entre el azul y el rojo, ¿no? Que entre el rojo y el rosa. Bien. De todas maneras, para gusto los colores, como se suele decir. ¿Qué nos queda? Lo que os estaba diciendo, todas las pelotas son del mismo diámetro. Si queremos que los tamaños se generen al azar, ya sois listos. ¿Cómo se tiene que hacer? Pues aquí, donde pone radio, digo, oye, genérame un número random al azar entre lo que yo quiera. Yo mando, yo programo, yo mando, yo programo. Entonces, mirad, saco aquí la etiqueta y digo, bueno, vamos a hacer que me genere pelotitas del 2 al 20, por ejemplo, de tamaño, a ver qué hace.
y lo metemos aquí. ¿Veis? Pulsamos render. ¡Oh! ¿Veis? ¡Ay, mirad esas qué pequeñitas, qué pequeñitas! Bueno, pues eso se soluciona cambiando el rango aquí. ¿Veis? Y oye, muy bien, mucho mejor. Y venga, ya para terminar. Os he dicho que el bombo de la lavadora esta da 10 vueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada vuelta va incrementando el contador en 1. Si yo digo que vayas hasta 20, como va de 1 en 1, pues me dibujará 20 pelotas, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, aquí la verdad es que esto menuda nube, ¿no? Oye, pero mola. Y ya, para terminar, vamos a renderizarlo en High. Aquí vais a ver que tarda un poco más. Esto ya es la calidad absoluta. Y bueno, pues con esto ya me voy a ir despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que es una pasada, ¿no? Esta herramienta es otra forma de diseñar objetos en 3 dimensiones. Recordad la que vimos el otro día, hace un par de días o 3, ya no recuerdo exactamente. Tinkercad, bueno, pues es como más manipulativa en el sentido de que vas arrastrando, manejas con... Aquí no, aquí lo tienes que hacer todo con números, ¿no? Teniendo esa perspectiva de águila espacial, X y Z, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos con este renderizado en mayor calidad y como siempre, oye, muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.